Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a esta penúltima conferencia de la Agenda 2025 de nuestra asociación. Nos queda una más, pero esa será ya dentro o en el contexto de del segundo festival de cortometraje que vamos a desarrollar en el mes de noviembre y del que muy pronto van a empezar ustedes a recibir información a través de algunos medios de comunicación y directamente por los medios sociales, por las redes sociales. Hoy traemos aquí a Sergio Torrecilla, cuidado, Pérez, del que bueno, muchos de vosotros lo conocéis por su labor, impresionante labor en el Panteón. Tengo que reconocer que hace muchos meses que estamos esperando que él venga a darnos una conferencia. Al fin ha podido ser, lo tenemos aquí y vamos a disfrutar todo, no solamente de su conocimiento, sino de la forma en la que expone sus conocimientos. Voy a daros a conocer un perfil muy rápido de Sergio Torrecilla Pérez, que es licenciado en Geografía e Historia, en la especialidad de Historia General por la Universidad de Cádiz. Asimismo es técnico superior en Animación Sociocultural. Estudió 2 años de Arte Dramático en Madrid. Y por lo que creo que lo conocemos todos es porque es guía del Panteón de Marinos Ilustres desde hace ya muchísimo tiempo. Aparte de esto, desarrolla también otra actividad profesional con una empresa de animación turística, su nombre es de Ida y Vuelta, donde se encarga de documentar y de escribir guiones, haciendo guiones para esta empresa. Para a continuación desarrollar visitas teatralizadas para la puesta en valor de tanto de momentos históricos como de personajes también históricos. Y otra cosa por la que también es conocido es porque es responsable imparte algunos talleres de teatro. Ha colaborado también con algunas compañías teatrales importantes a nivel nacional como la Cubana y el Comedians. Y bueno, también algo que merece la pena reseñar. Ha sido 3 veces primer premio en el Carnaval de Cádiz como romancero. O sea que todo esto, toda esta mezcla explosiva hace que vamos a pasar un buen rato, repito, no solamente con tus conocimientos, Sergio, sino con la manera que tienes de exponerlos. A partir de ese momento somos todos tuyos. Muchas gracias, José, por tu presentación. Solo poner un pero, hay un dato relevante que no se ha comentado, que soy socio del Cádiz desde el año 1987. Toda también limpio y buenas tardes a todos y a todas. Es un placer encontrarme rodeado de tantos amigos, tantos conocidos, tantos familiares que venís hoy aquí a escuchar esta conferencia. Espero que la sala sea cómoda. Acabaremos sobre las 4:15 de la madrugada, ¿vale? O sea que tomároslo con calma. Y bueno, deciros que es para mí un placer, un honor y una enorme responsabilidad llevar a efecto esta conferencia hoy aquí, porque en realidad este formato, la conferencia, yo me prodigo poco en él. En realidad solo he dado 2 conferencias en mi vida, en el 2018 y en el 2019, fueron para la Asociación de Jubilados Docentes de la provincia de Cádiz. Sí. Y docentes jubilados, lo he hecho en orden inverso, efectivamente. Entonces resulta que en el mes de septiembre ellos inauguran... ¿Se escucha bien? Es que no sé... Vale. Decía que ellos inauguran el curso en el mes de septiembre y se puso en contacto conmigo un señor que se llama Serafín, como mi hermano, aunque no es mi hermano, pero caletero de pro como yo, y en la caleta un día pues me propuso, conocía mi labor como guía y tal, me propuso dar una conferencia inaugural para el comienzo del curso de esta asociación que por cierto tiene mucha actividad. Entonces impartí en 2 años diferentes, 2018-2019, la primera conferencia se titulaba Salpicón de anécdotas a la gaditana, ¿vale? Que era una ristra de anécdotas, de curiosidades acerca de la historia de Cádiz, poco conocidas, pero divertidas, y la otra se tituló Del hecho al dicho, porque intentaba explicar el origen de muchas frases hechas que utilizamos de manera cotidiana, pero que realmente no conocemos el origen, además que no tienen demasiado sentido. Por ejemplo, para amedrentar a alguien, ¿no? Decimos, te vas a enterar de lo que vale un peine. ¿No? ¿Y qué tiene que ver lo que vale un peine para que tú me amenaces? ¿No? Eso, o para referir que alguien se hace el tonto, no te hagas el sueco, ¿no? ¿Y por qué el sueco y no el portugués? ¿No? Que no tiene sentido.
Bueno, pues se explicaba esto un poco. Eran unas conferencias, como digo, de carácter más bien desenfadado. Esta es un poquito, o pretende ser un poquito más rigurosa que las otras dos. Y en realidad esta conferencia se diseñó para la Escuela de Suboficiales de la Armada. En el mes de marzo de este año el comandante director me abordó, nunca mejor dicho, de manera súbita allí en los pasillos de la escuela y me sugirió que elaborara una conferencia que tuviera como protagonista a algunos de los marinos ilustres enterrados en el Panteón de Marinos Ilustres y que tuviera como eje vertebrador la capacidad de liderazgo, lo que ahora se llama educación en valores, pues a ver cuál de ellos respondía mejor a la capacidad de liderazgo. La verdad es que la cuestión está bien traída, porque saben ustedes que el Panteón de Marinos Ilustres es una dependencia de la Escuela de Suboficiales de la Armada. Mucha gente se pregunta que qué hace el Panteón de Marinos Ilustres dentro del recinto de la Escuela de Suboficiales de la Armada. Esto tiene su explicación, es que originalmente la Escuela de Suboficiales no era Escuela de Suboficiales. En el siglo XIX era Colegio Naval Militar, posterior Escuela Naval Militar. La Escuela de Oficiales de la Armada Española hasta el año 1943, que es cuando se traslada a Marín, que es donde sigue. Entonces el Panteón servía para que los futuros oficiales de la Armada Española, que allí se formaban, encontraran en los allí enterrados o recordados de inspiración, un reflejo, un espejo en el que verse reflejados, ¿no? Hay una máxima pedagógica que dice: lo que no se ve, póngase en el ambiente. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Les recuerdo que en la Escuela Naval Militar, la jornada académica empezaba con una misa. O sea, los alumnos formaban dentro del Panteón, que entonces estaba la intemperie, estaba sin cubrir, formaban allí dentro esperando para pasar a las capillas traseras, donde celebraban la Eucaristía. Las capillas traseras que originalmente no iban a ser capillas, iban a ser sacristías, pero era la única zona cerrada del recinto y allí celebraban la misa. Mientras estaban formados dentro del Panteón, leían en las placas que hay en las paredes del Panteón, leían los nombres de Churruca, Gravina, Alcalá Galiano, Alcedo. Claro, cuando volvían a clase y les hablaban de ellos, los nombres ya les sonaban. Entonces no había PowerPoint, lo que había era placas, había placapoint. Entonces, claro, él me dice que yo escoja a uno de los enterrados, de los marinos enterrados en el Panteón, y que lo presente como modelo de liderazgo. La primera dificultad a la que me enfrenté... por cierto, como están viendo, la conferencia se titula Galdós frente a Churruca, un genio nos presenta a un líder. Después explicaré por qué elegí este título, pero sí quería llamar la atención entre Galdós y Churruca, que se están mirando frente a frente, ¿verdad? Aparece una escena naval que es la batalla de Trafalgar. Esto es un cuadro de un pintor gaditano de Cádiz, que se llamaba Justo Ruiz. Justo Ruiz fue un pintor de cierto éxito en el siglo XIX, y este cuadro está en el Ayuntamiento de Cádiz, en la sala de prensa del Ayuntamiento de Cádiz. Y participó con este cuadro en una exposición, no recuerdo cuál, si la de Barcelona, y recibió un premio. Lo adquirió el Ayuntamiento de Cádiz y allí lo tiene expuesto. Bien, decía, la primera dificultad a la que me enfrenté era establecer bien a las claras qué es objetivamente un líder. Enmarquemos pues la cuestión. Lo primero que hice fue acudir a la definición que de líder hace la RAE, que como todos ustedes saben, limpia, fija y da esplendor. Dice la RAE: persona que dirige o conduce un partido político, un grupo social u otra colectividad. Persona o entidad que va a la cabeza entre los de su clase, especialmente en la competición deportiva. Aquellos que me conocen bien saben que yo soy un enamorado de la etimología. La palabra etimología, literalmente en griego, significa la verdad de las palabras. Eso significa etimología. ¿Por qué? Yo acudo a la etimología en no pocas ocasiones en busca de socorro y clarividencia, porque me ayuda a entender la realidad que me rodea. Etimológicamente, bueno, había un filósofo griego que se llamaba Antístenes. Antístenes era discípulo de Diógenes, que aparece aquí. Diógenes era el fundador de la escuela cínica. Los cínicos, la escuela cínica, deben su nombre a Quínicos.
que en griego significa perro. ¿Ven que lleva un perrito al lado? Bien. ¿Por qué les decían cínicos a los cínicos? Perros a los cínicos. ¿Por qué vivían como perros callejeros? Vivían en la calle. De hecho, sabéis que Diógenes vivía en un tonel con un taparrabos. Ese era su vestimenta. Un taparrabos en su tonel. Al tonel él lo llamaba la mansión rodante. ¿Vale? Que fijaros qué curioso. El nombre científico del cangrejo ermitaño es Diógenes pugilator. Literalmente, el boxeador Diógenes. Porque el cangrejo ermitaño tiene una pinza más grande que la otra, como la boca de la isla. Entonces utiliza además una concha a modo, como hace el tonel, como hacía con el tonel Diógenes. Es muy curioso porque los cínicos entendían que la felicidad se basaba en dos cuestiones. Desprenderse de lo material, que no da la felicidad, y no someterse a ninguna regla social. Digo que es curioso porque el síndrome de Diógenes es una enfermedad mental que se da sobre todo en personas muy mayores, que acumulan más de lo necesario para vivir y cosas inútiles, basura y demás. Está en contradicción con la filosofía de los cínicos. Pues, de hecho, bueno, se sabe, se le atribuyen a Diógenes un montón de anécdotas, una de ellas de las más famosas, saben que estaba en el ágora tomando el sol, y llegó Alejandro Magno y le dijo: soy Alejandro Magno, rey de Macedonia, conquistador de Grecia, pídeme lo que quieras. Y él le dijo: échate para el lado que no deja que me dé el sol, ¿no? Y hay otra que es más bonita, que no se sabe si es cierta o no, pero que sí refleja este espíritu de los cínicos, que es que él utilizaba para comer y beber un cuenco de terracota, de barro, ¿no? Entonces acudió en un momento dado a una fuente que había en la plaza a beber agua, y un niño se le adelantó y puso las manos en forma de cuenco y bebió. Y entonces cuando él lo vio, rompió el cuenco, porque pensaba que en el cuenco ya le hacía falta, ¿no? No tenía que cargar con él. Bueno, pues Antístenes, que es discípulo de Diógenes, decía: si conozco el nombre, conozco la cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sé que todo lo que acaba en itis significa inflamación, una tendinitis es una inflamación de los tendones, o una faringitis, una inflamación de la faringe. Entonces, como digo, la etimología a mí me ayuda a aclarar muchas cosas. Desde el punto de vista etimológico, la palabra líder proviene del inglés leader. Se trata, por lo tanto, de un anglicismo que significa literalmente guía. Con lo cual se deduce que yo mismo soy un líder, porque soy el único guía del panteón de marinos ilustres. Como lo demuestra esta foto. Aquí el líder soy yo. Nadie más. Nosotros, que somos latinos, tenemos varias palabras para designar a un líder: caudillo, cabecilla, adalid, que es una palabra que me gusta mucho, es una palabra de origen árabe. Un adalid, no todo el mundo sabe que era un jinete que actuaba como explorador para las tropas. Se adelantaba, observaba el terreno, regresaba y le decía al mando: pues mira, conviene que cojamos por aquí o por allá, porque aquí hay un río, aquí hay un precipicio, en esta zona, en esta otra. Entonces, un adalid es un guía. Si bien, siendo rigurosos, la palabra de origen latino que mejor se ajusta a la de líder, entendiendo esta como guía, como conductor, es la de conde. Conde significa conductor. Aquí tenemos el condottiero Gattamelata. Esta estatua, esta escultura ecuestre, está en la ciudad italiana de Padua y es obra de Donatello. Para muchos jóvenes, Donatello es una tortuga ninja, ¿no? Pero fue un escultor renacentista muy famoso. Junto a la palabra de conde, otra también adecuada en latín sería la de duque, que proviene de dux. Literalmente proviene del infinitivo ducere, que en latín significa conducir, guiar. No olviden que en la Italia fascista a Benito Mussolini le dan el título de duce, el conductor, lo mismo que Hitler es el Führer, o en el caso de Franco fue el caudillo. Por cierto, fíjense qué curioso, de ducere, de duque, viene educar. Educar viene de ex ducere, que significa en latín sacar o guiar afuera, porque la misión del maestro es conseguir que sus alumnos saquen de dentro todo el potencial
que tienen, ¿verdad? Por tanto, el profesor, como decía la RAE, también es un líder, ya que conduce o guía a otra colectividad, en este caso, como digo, su alumnado, para que puedan alcanzar su pleno crecimiento personal e intelectual. Ah, por cierto, que me pasa una diapositiva, el Dux de Venecia, ese es. Digo, para que puedan alcanzar su pleno crecimiento personal e intelectual, lo que en la pedagogía actual se llama desarrollo integral del individuo, es decir, conseguir que el individuo, a su crecimiento técnico, profesional, se una el progreso emocional y en valores. Los suboficiales en cierne también serán líderes, puesto que van a estar de manera habitual y cotidiana al frente de equipos de hombres y mujeres, de los que serán responsables y necesariamente referentes. Para hacer de ellos marineros y marineras íntegros, deben apuntalar una serie de principios que, en mi modesta opinión, no solo les sirvan para sustentar su labor en el ámbito profesional, sino en la vida misma. Esta reflexión nos puede llevar a otra no menos apropiada. ¿El líder nace o se hace? No cabe duda de que nuestra conducta, nuestra personalidad, en definitiva lo que somos, nos viene determinado por dos factores, uno que es genético y otro que es social. Dicho de otra manera, seguro que no nos resulta ajena la expresión tener madera de líder. Es cierto que de fábrica traemos una predisposición natural al desarrollo de determinadas actitudes o rasgos de personalidad. Yo, por ejemplo, cuando estudié, tenía compañeros de clase que eran muy hábiles en el deporte, o en la música, o en la pintura, o en el ámbito académico, y muchos de ellos después desarrollaron su labor profesional en estos ámbitos, algunos con más que reconocido éxito. Pero no es menos cierto que de no haber encontrado un ambiente familiar, social o académico óptimo, adecuado, para el desarrollo de esas cualidades, tales potencialidades habrían quedado en su foro interno. Como decía Picasso, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando, ¿verdad? Hay una cosa que se da también en teatro, cuando alguien, lo que estoy hablando de venir ya de serie siendo un líder, ¿no? En teatro hay una cosa que se define como presencia escénica. Aquí tenemos a Clint Eastwood. Por lo que me contó Alicia, que ha venido hace un momento, está ahí al fondo. Alicia me contó que Clint Eastwood no era un actor conocido ni reconocido hasta que viene a España a grabar un western con Sergio Leone, el rey del spaghetti western, y Sergio Leone, cuando lo ve bajar del coche, tan escuálido, tan delgadito, con tan poca presencia, dice que yo quién me había traído, este tío no impone nada, hasta que le hace un primer plano de la cara, ¿vale? Y dice, esto ya es otra cosa. Podríamos hablar también del caso de Chabela Vargas. No sé si conocen ustedes a Chabela Vargas, me imagino que sí. Chabela Vargas no tenía, tú la ves andar por la calle, una mujer que pasa completamente desapercibida, más bien bajita, sin un atractivo físico especial. Es más, incluso cantando una voz, no se puede decir que fue una virtuosa, una voz más bien ronca. Sin embargo, yo la vi una vez en el Fallar. Por cierto, en el escenario estaba ella y un guitarrista. Chimpón, no había más nada. La caja negra y nada más. Y sale esa mujer con el poncho y empieza a cantar y se nota que el escenario se llena. Eso es tener presencia escénica. Como decía, eso mismo ocurre con los líderes. Hay líderes que ya lo traen de serie. Decía que el liderazgo, algunos, pocos, lo traen de serie. Pero para el resto de los mortales, la mayoría de los aquí presentes, el liderazgo se puede trabajar. Yo no soy psicólogo ni sociólogo, pero estoy de acuerdo con esa célebre frase que afirma que los verdaderos líderes no se eligen, sino que se erigen. Es decir, la primera característica que debe presentar un líder es la ejemplaridad. Esta ejemplaridad no la da por sí sola el rango que se ostenta, ni la autoridad que uno representa ante su subordinado por el hecho de ser un superior, de ser su jefe. El rango, el liderazgo, lo otorga la autoridad moral, y esta proviene de predicar con el ejemplo, porque no hablan las palabras, hablan los hechos.
Pero, ¿ejemplo de qué? ¿Qué valores son ejemplares? Se me ocurre enumerar los siguientes. El respeto. El respeto por todos, tanto superiores como subordinados. El respeto que se basa en la conciencia. Entendida esta como tratar a los demás con la misma consideración que deseamos que nos traten a nosotros mismos. En segundo lugar, la honestidad. Entendida esta como actuar en consecuencia, es decir, en función de lo que se predica. Como afirma en un brillante artículo cuya lectura les recomiendo encarecidamente y que salió publicado en la Revista General de Marina del mes de marzo de este año y que firma Sebastián Alba García, conileño de pro y además antiguo profesor de la Escuela de Suboficiales, dice: los que están a nuestro alrededor rara vez van a recordar lo que hemos dicho, pero es muy posible que recuerden lo que hemos hecho, siendo así como el líder se convierte en un modelo a seguir. Por tanto, el líder tiene que ser inspirador y lo debe de ser por su coherencia en el decir y en el hacer. Por último, y no por ello menos importante, el líder debe actuar como generador de energía, debe ser un motivador de entusiasmo, consiguiendo que el personal a sus órdenes se implique con vehemencia en las tareas que le son asignadas. Para ello, debe comportarse con humildad, reconociendo sus limitaciones y completándose con las capacidades del grupo con el que opera, descubriendo las debilidades del mismo, del grupo, pero también reconociendo sus fortalezas y favoreciendo su margen de mejora. Bien, una vez establecido el marco en el que nos debemos mover, a la hora de reconocer a alguien como un líder, llegó el momento de elegir. Todos ustedes saben que en cualquier ámbito de la vida, elegir es sinónimo de renunciar. Así pues, la segunda dificultad a la que me enfrenté a la hora de elaborar esta conferencia fue la de escoger entre la panoplia de candidatos uno que, estando enterrado en el panteón, representara los valores que identifican a un auténtico líder. La dificultad de seleccionar a un candidato radicaba no precisamente en la ausencia de ejemplos, sino, muy al contrario, en la abundancia de candidatos. Verdaderamente, muchos de los marinos ilustres que están enterrados en el panteón destacan más por sus cualidades intelectuales, científicas, políticas o académicas que por sus dotes de mando. Pero tampoco es menos cierto que otros muchos a estos méritos añaden los de su condición de líder nato. Lo de líder nato está muy bien traído también. Nato es nacido, de nacimiento. Finalmente me decidí por uno, en la medida de lo posible, que sumara sus dotes de mando, a sus dotes de mando el valor añadido de otro tipo de méritos. Dicen que nuestra patria es nuestra infancia, y a mi infancia, o mejor dicho, a mi adolescencia, volví mi mirada para encontrar algo de inspiración y la encontré. El elegido era Cosme Damián de Churruca y Elorza. ¿Y qué tiene que ver Churruca con mi adolescencia? Pues verán ustedes, yo estuve 14 años estudiando en los Salesianos de Cádiz. O sea, tengo un pasado oscuro, ¿verdad? De hecho, la gente cuando viene al panteón me dice: ¿pero usted qué es, militar o normal? Y le digo yo soy normal, pero estuve 14 años en los Salesianos. Y eso convalida con lo de la mili, convalida, ¿vale? En los Salesianos, en tercero de BUP, lo que ahora es primero de bachiller, teníamos cada mes una lectura obligada. Leímos Requiem por un campesino español, de Ramón J. Sender, leímos La colmena, de Caminos de Cela, todas me resultaron apasionantes, pero la que más me gustó de todas fue Trafalgar, de Benito Pérez Galdós. Me apasionó, por dos razones. La primera porque, bueno, saben ustedes que Trafalgar es el primero de los episodios nacionales, que es una serie muy amplia. El protagonista de la primera serie de los episodios nacionales, Gabrielillo, es de Cádiz. Él dice: yo nací en el famoso barrio de la Viña, que no es hoy, ni menos era entonces, Academia de Buenas Costumbres. O sea, con lo cual el barrio de la Viña no tenía muy buena fama. Y en segundo lugar, lo que me atrajo fue que, bueno, saben ustedes que Benito Pérez Galdós
era un escritor realista y que, como tal, realiza una descripción pormenorizada de los acontecimientos históricos que recogen sus novelas, basándose en documentos, en archivos, testimonios de protagonistas. Visitó los lugares en los que tuvieron lugar estos hechos y describe también muy bien a los personajes, muchos de ellos que fueron reales, con una precisión casi quirúrgica. Los retrata física y espiritualmente, lo que los acerca y los hace aún más vivos, invitándonos a sumergirnos con ellos en las acciones que se desarrollan. En la novela aparecen, junto a Churruca, otros muchos marinos como Gravina, Alcedo, Alcalá Galiano, Álava, Cayetano Valdés, Antonio Escaño, por cierto, todos ellos enterrados o recordados en el Panteón de Marinos Ilustres, y todos ellos con una hoja de servicios realmente espectacular, no solo en el aspecto militar, sino también en el intelectual. Como dice Pérez Reverte en Cabo Trafalgar, hombres de hierro en barcos de madera, ¿verdad? De entre todos ellos, en el que más énfasis pone Galdós como ejemplo de gallardía es sin duda en Churruca. Sin ánimo de hacer el chiste fácil, cuando yo era adolescente, a mí Churruca me sonaba a marca de frutos secos. Cuando comencé a leer la novela, como digo, tenía 16 años. Pero tras la lectura de la novela les puedo asegurar que el concepto acerca de Churruca cambió radicalmente. Acerquémonos brevemente a su biografía. Churruca nace en Motrico. Esta es una imagen de Motrico de 1634. Motrico es una localidad guipuzcoana, una localidad costera, volcada a la mar. Tan es así que su origen se encuentra en la explotación de las pesquerías de las ballenas. Es muy curioso que en la costa de Vizcaya y en la costa de Guipúzcoa hay un montón de pueblos que en el escudo del pueblo tienen una ballena. Lo mismo que aquí ocurre con el atún en localidades como Barbate, Zara de los Atunes, Conil, que tienen un atún, allí ocurre lo mismo con las ballenas, porque fueron centros balleneros. Cuando nace Churruca, el 27 de septiembre de 1761, en Motrico hay 125 casas, 10 calles, 2 plazas y un palacio, y 3 palacios, el de Montalivín, el de Idiáguez y el de Gaztañeta. El padre de Churruca, Francisco, fue alcalde de Motrico. A día de hoy la alcaldía de Motrico está en poder de EH Bildu. Hay varios concejales que son también del PNV, pero no hay ninguno de representación de un partido estatal, o sea, son todos nacionalistas. El hermano de Churruca, Julián Baldomero, fue héroe de la Guerra de la Independencia, era abogado y también fue filólogo del vascuence, del euskera. Churruca nació en la casa solariega construida años antes por el almirante Antonio de Gaztañeta, que era pariente suyo. O sea, normal con estos antecedentes que se despertara tempranamente en Churruca la vocación por la mar. Después de renunciar a ser sacerdote, él se marcha a estudiar a Burgos. Y con 15 años, cuando completa sus estudios primarios, pide autorización familiar para ingresar como guardia marina en la Real Compañía de Caballeros Guardias Marinas de Cádiz. Pongo esta imagen, que es una imagen del siglo XVI, de las pocas que quedan de Cádiz del siglo XVI. Lo que se ve, no sé si se fijan, eso es la plaza de San Juan de Dios, ese arenal que hay ahí delante, con un montón de gentecilla por ahí pululando. Esa es la plaza de San Juan de Dios. Y lo que queda detrás, hay un edificio pequeñito con sillares de piedra, ese sería el primer ayuntamiento. A la derecha queda el Arco del Pópulo, sobresale la torre del Sagrario de la Catedral Vieja de Cádiz, y vemos la alcazaba de época medieval. La alcazaba de época medieval era la sede originalmente en 1717, hasta que se trasladó en 1769 aquí al Colegio del Sacramento, era la sede de la Real Compañía de Caballeros Guardias Marinas. Y en su torre del homenaje fundaría Jorge Juan el Real Observatorio Astronómico de la Armada, que se traslada a San Fernando en 1797. ¿Vale? Como digo, con 15 años ingresa en la Real Compañía de Caballeros Guardias Marinas. A partir de aquí inicia una carrera meteórica y brillantísima como militar, navegante y científico que merecería una conferencia aparte por su densidad.
no me voy a extender en ella porque no es el objeto de esta conferencia, que les recuerdo es el ejemplo de liderazgo. Pero no quiero privarme de referirles su extraordinaria capacidad de organizador y hombre resolutivo. Era conocido por su capacidad, cuando era destinado como capitán de un navío, desarrollar un providencial talento para, contando con la colaboración de toda la dotación, poner su barco a punto. Ascendido a capitán de navío en 1799, fue nombrado comandante de El Conquistador. El Conquistador era un buque que estaba en La Habana, en Cuba, y estaba en unas condiciones paupérrimas. La tripulación, además, tenía una mala fama bien ganada por su indisciplina y su falta de preparación. En pocos meses, Churruca consiguió que pudiera ser considerado un modelo de laboriosidad y patriotismo, la dotación digo. Era tal su talento y profesionalidad en este sentido como organizador, que cuando el gobierno le asignó el mando del San Juan Nepomuceno, buque con el que por cierto participa en la batalla de Trafalgar, San Juan Nepomuceno, que es el patrono de la infantería de Marina Española, le concedió la facultad de arreglar el repartimiento interior y su armamento sin sujeción a reglamento alguno, según considerase oportuno. Es decir, no tenía por qué seguir las normas de la Armada, sino que confiaban plenamente en su capacidad de organizador. Siendo ya cartógrafo, matemático y astrónomo de prestigio internacional, con sus obras traducidas al francés y al inglés, estando destinado en Brest, en Francia, perfeccionando y simplificando las maniobras de atraque y de carenado. Para el que no lo sepa, os recuerdo que el carenado es la reparación de la obra viva del barco, la parte del barco que queda por debajo del agua. Recibió del gobierno español el encargo de ir a París con una misión científica. Bonaparte, para quien todo mérito sobresaliente era un atractivo, conocía la fama de sabio del español. Quiso conocerlo y le acogió con las mayores demostraciones de aprecio. Su estancia en la capital francesa debió dejar en la mente de Churruca recuerdos muy gratos. Para que nada le faltase, se publicó en Madrid por aquellos tiempos su carta esférica de las Antillas, porque él fue hasta las Antillas, cuando le dan el mando del Conquistador, él estaba por allí levantando una carta náutica, hidrográfica del Caribe, que tardó tiempo en publicarse en España. Pero Napoleón la publica en Francia con todos sus trabajos anteriores y le manda un ejemplar de la publicación que se hace en Francia con una dedicatoria, aparte de un sable de honor, que era una de las más altas distinciones del Imperio francés. A través de esta brevísima semblanza de Churruca tenemos ya una idea clara de su dimensión como marino, científico y militar. Pero, ¿qué sabemos de su aspecto físico? Este es un ejemplar de la Carta Náutica del Caribe que publicó Churruca. Decía, ¿qué sabemos de su aspecto físico? Tendemos a asociar la figura de un líder con alguien extraordinariamente dotado físicamente. Quizás esta imagen estereotipada tenga que ver con que la figura del líder en los tiempos contemporáneos se asocia a la del líder deportivo. Un ejemplo. O a los artistas e influencers que en general presentan todos ellos imágenes cuidadas, vigorosas y esculpidas. Como señalamos anteriormente, Galdós, al ser un escritor realista, también cuida al detalle la descripción física de sus personajes. Muchos de ellos eran personajes históricos, fueron personajes reales, el caso de Churruca. Bien. Veamos cuál es la descripción que del bravo marino vasco nos hace Galdós. Dice así: al día siguiente de nuestra llegada recibió mi amo la visita de un brigadier de marina. Por cierto, el cargo de brigadier de marina ya no existe. Es un cargo honorífico, pero no existe. Amigo, sería un vicealmirante. Amigo antiguo cuya fisonomía no olvidaré jamás, a pesar de no haberle visto más que en aquella ocasión. Era un hombre como de 45 años, de semblante hermoso y afable, con tal expresión de tristeza que era imposible verle sin sentir irresistible inclinación a amarle. No usaba peluca, y sus abundantes cabellos rubios, no martirizados por las tenazas del peluquero, para tomar la forma de ala de pichón, se recogían con cierto abandono en una gran coleta, y estaban inundados de polvos con menos arte del que la presunción propia de la época exigía.
Eran grandes y azules sus ojos, su nariz muy fina, de perfecta forma y un poco larga, sin que esto le afeara. Antes bien parecía ennoblecer su expresivo semblante. Su barba, afeitada con esmero, era algo puntiaguda, aumentando así el conjunto melancólico de su rostro oval, que indicaba más bien delicadeza que energía. Este noble continente era realzado por una urbanidad en los modales, por una grave cortesía de que ustedes no pueden formar idea. Tenía el cuerpo pequeño, delgado y como enfermizo. Más que guerrero, aparentaba ser hombre de estudio, y su frente, que sin duda encerraba altos y delicados pensamientos, no parecía la más propia para arrostrar los horrores de una batalla. Su endeble constitución, que sin duda contenía un espíritu privilegiado, parecía destinada a sucumbir conmovida al primer choque. Y, sin embargo, según después supe, aquel hombre tenía tanto corazón como inteligencia. Era Churruca. Es curioso, en el año 2013 visitó el Panteón un descendiente de Churruca. Churruca no tuvo descendencia directa. Esto lo comentaré un poco más adelante. La tuvo colateral, pero directa no. Este fragmento que acabo de leer se lo leo yo a los institutos cuando vienen al Panteón, para que tengan una referencia física de cómo era Churruca. Bueno, pues el descendiente de Churruca que vino al Panteón es clavado. Pero clavado no os podéis imaginar. O sea, da hasta repelús, ¿vale? Como ven, era menudo y de aspecto enfermizo. Nada extraño, pues se sabe que su salud era quebradiza como consecuencia de sucesivas y largas navegaciones por América. En particular, por el Estrecho de Magallanes y por el Caribe. El Estrecho de Magallanes, zona inclemente como pocas por sus bajas temperaturas y sus recios vendavales. Y el Caribe, que os digo, con sus altas temperaturas y sus enfermedades tropicales. Llegó a presentar serios problemas de escorbuto en una de sus navegaciones americanas. Todos estos golpes a su salud terminaron por convertirlo en un hombre delicado, aunque en absoluto frágil. Y ahora que ya conocemos al Cosme Damián Churruca, intelectual y su aspecto, hablemos del héroe, de la leyenda, del líder. Volvamos a Trafalgar. Estamos en la bahía de Cádiz y es octubre de 1805. Por cierto, ayer se cumplió aniversario de la batalla de Trafalgar, 220 años. Después de la derrota franco-española frente a los británicos en la Ría de Vigo, donde según el propio Napoleón los españoles se batieron como leones, mientras los franceses, comandados por el infausto Villeneuve, ponían pies en polvorosa. Bueno, los oficiales españoles después del combate se muestran especialmente indignados porque están convencidos que de no haberse quitado de en medio los franceses, la victoria se habría decantado del lado aliado. Digo, Villeneuve, desoyendo la orden de Napoleón, la orden directa de Napoleón, de ir hasta Brest, en Francia, desoye esa orden de Napoleón y viene con la flota combinada a refugio a la bahía de Cádiz. Sabe, cuando llega a Cádiz, que su destitución de parte de Napoleón viene de camino. Y sabe que Napoleón lo manda a llamar a París para ser juzgado por su nefasta actuación en la Ría de Vigo. Necesita entonces una victoria rápida, fulgurante y además sonora. Pero tiene el tiempo en su contra. Así las cosas, reúne a toda la oficialidad, a la española y a la francesa, en la cámara del Bicenteur, del Bucentaure, el buque insignia de la flota combinada franco-española, donde él enarbola su estandarte. Lo reúne la noche entre el 17 y el 18 de octubre, y el ambiente entre los aliados, digamos que está tenso, y es de desconfianza mutua. Los franceses ven a los oficiales españoles como un grupo de presuntuosos aristócratas, reaccionarios, beatos. La visión de los oficiales españoles con respecto a los franceses tampoco es demasiado edificante. Estos sangrientos revolucionarios, republicanos, ateos. A la distancia ideológica hay que añadir el enfado español por lo que hemos comentado, por el combate de la Ría de Vigo, por cómo se portaron los franceses allí. Cuando Villeneuve
aquí lo vemos bien peinado. Cuando Villeneuve propone salir a mar abierto para evitar ser bloqueados por la flota británica, que saben que llevan días merodeando por la costa de Cádiz, los españoles muestran su disconformidad, su recelo por la precaria situación logística en la que se encuentran los buques. Recordemos, muchos de los oficiales españoles que mandan estos barcos han pagado de su propio bolsillo el mantenimiento de los mismos. Aquellos que podían, claro, porque llevaban meses con atraso en las pagas, ellos y la marinería, ¿no? Aparte de eso, la falta de entrenamiento y de destreza de la mayoría de sus dotaciones. En algunos casos no es tan generalizado como la gente ha llegado a pensar, pero buena parte de las dotaciones son de leva. Churruca, nuestro Churruca, afirma que lo más conveniente es permanecer a refugio en la bahía de Cádiz, porque se barrunta que se avecina un fuerte temporal que ayudará a dispersar a los buques ingleses, a la flota británica. La llegada del temporal, dice Churruca, además es inminente porque la presión barométrica está bajando a marcha forzada. Momento en el que el oficial francés Magon, cuando escucha este argumento de Churruca de que es conveniente permanecer en la bahía de Cádiz, no salir a mar abierto porque se ha venido un temporal, ya que la presión barométrica está bajando, Magon, que aquí lo tenéis también, un oficial bastante bragao francés, se hace el ofendidito y afirma que lo que baja allí, en aquella cámara donde están reunidos, allí no baja la presión barométrica, allí lo que baja es el valor de los españoles. Entonces, Dionisio Alcalá Galiano le dice a Magón que a ver si tiene arrestos de decirle eso mismo, fuera y con una espada en la mano. ¿Vale? O sea que la cosa, como diga, cargadita, la cosa está chunga. En estas interviene Federico Gravina y Napoli, que os recuerdo que aunque almirante de la Armada Española era siciliano, era de Palermo, muchos italianos mantenían nacionalidad española, no nacionalidad, se sentían súbditos del rey de España. Porque saben ustedes que Sicilia y Nápoles, la corona de Aragón, o sea, pertenecieron a la corona de Aragón, y por delante del título de rey de Nápoles, el rey de Nápoles era infante de España. Era infante de España, rey de Nápoles. Por eso Carlos III, cuando muere su hermano y su padre y tal, Felipe V, y no hay descendencia de su hermano, él, que ya era rey de Nápoles, viene a reinar a España, porque por delante del título de rey de Nápoles era infante de España. Pues Federico Gravina, que había sido embajador en Francia el año antes, ¿sabéis? Yo en la última visita que estoy haciendo al Panteón, hay un cuadro de un pintor francés, el pintor se llama Jacques-Louis David, y el cuadro se titula La coronación de Napoleón. Si ven el cuadro lo reconocen, porque es un cuadro que ha sido muy reproducido, es un cuadro que está en el Louvre. Yo voy todas las semanas al Louvre, a veces voy los domingos, coloco una escalera, entro y me llevo un souvenir, y así. En la coronación de Napoleón, en ese cuadro, se ve a Napoleón coronado emperador en Notre Dame, coronando a Josefina, su señora emperatriz, en presencia del Papa. El Papa, que os recuerdo, que había sido obligado por Napoleón a ir desde Roma a París, que entonces era una tiradita, para coronarlo emperador. Y el Papa, cuando fue a coronar emperador a Napoleón, Napoleón le arrebata la corona y se la pone él, en presencia del Papa. Entonces se ve al Papa en ese cuadro con una cara... Y detrás del Papa hay una tribuna donde están retratados los embajadores que acudieron a la ceremonia. Y en primer plano, con uniforme de almirante de la Armada Española, está Federico Gravina, que era el embajador de España en Francia en ese momento. Estamos hablando de enero de 1804, un año y medio antes de Trafalgar, ¿vale? Entonces, Gravina, que con la serenidad que le caracterizaba, había rebatido uno por uno los argumentos de los franceses de salir del refugio de la bahía, decide poner pie en pared. No se hable más. Salimos a la mar. Por otra parte, investigaciones históricas recientes han venido a demostrar que de manera secreta había recibido de Godoy la consigna de que con los franceses tragara lo que hubiera que tragar. O sea que los españoles se resignan a la voluntad de los franceses. ¿Cómo sería la perspectiva que se presentaba a ojos de los oficiales españoles? Que varios de ellos, entre ellos Alcalá Galiano, el que protagoniza el incidente con Magón, y el propio Churruca, hacen testamento antes de partir. Por lo que puede pasar. Por cierto,
Recordemos que pocos meses antes, Churruca, que entonces tenía 44 años, se había casado Churruca. Churruca se casa con una joven de 18 años que es sobrina de Ruiz de Apodaca, el que da nombre a la Alameda Apodaca. Como decía mi sobrina cuando era chica, la Alameda Apocada. ¿Vale? La Alameda Apodaca de su nombre a Ruiz de Apodaca, que el título nobiliario que tiene es el Conde del Venadito. Es el Conde del Venadito porque él fue el último virrey de Nueva España, de México, y venció a los independentistas mexicanos en esta región, del Venadito, por eso le dieron el título. Él se casa con esta chica, como digo, de 18 años, pero no consuma el matrimonio y no tiene, insisto, descendencia directa. Todos los descendientes de Churruca son colaterales, igual que de Jorge Juan, por ejemplo. Jorge Juan, en ese caso ni se casó. Voy a beber un poquito de agua. Me encanta que me miren cuando bebo agua. Muy bien. Antonio Alcalá Galiano, bastante feo él. Este es el hijo de Dionisio, ¿vale? El que sale a combatir en Recorder. Antonio Alcalá Galiano, hijo de Dionisio, recoge en su obra Recuerdos de un anciano la partida de la flota. Es curioso porque, fijaros, Dionisio Alcalá Galiano, su padre, el 17 de octubre, se lleva a la familia a Chiclana. En su propio barco él tenía una lancha, que se llama, una embarcación a vela, y lleva a la familia a Chiclana porque la mujer tenía problemas de salud. Y cuando desembarca la familia en Chiclana, les dice, no preocuparos, que nosotros nos vamos a partir. Y yo unos días estoy con vosotros. Esto lo recoge él en su memoria, cuidado. Bueno, se quedan tranquilos en casa, ellos tienen una casa solariega en Chiclana, como digo, él se queda con su madre, que está enferma, y una tía suya soltera de toda la vida. ¿Vale? Total, que un día sale a pasear por el campo, un día el 20 de octubre, ¿no? El 19 de octubre. Sale a pasear y se encuentra con un paisano en Chiclana. Y empiezan a charlar por el campo. Y le dice, bueno, ¿tú qué pasa? Que vas ahí al cerro de Santa Ana, ¿no? A ver cómo sale la flota. Y le dice, ¿cómo que la flota? Dice, sí, que la flota ya está saliendo, la flota combinada está saliendo de Cádiz. Se va a su casa, se lo dice a la madre que está enferma le dice que se vaya con su tía, que alquilen un coche de caballo y se vuelven para Cádiz, a ver qué está pasando. Por el arrecife, a la altura de Torregorda, ¿vale? Están los antiguos polvorines, pues ellos ven, él y su tía, ven pasar la flota, que es un espectáculo impresionante, porque los barcos de aquella época en sí mismos eran una auténtica obra de arte, las armaduras que llevaban, ¿no? Y ven a los barcos pasar. Cuenta además que salen de la carretera, del arrecife, que castigaba mucho las amortiguaciones de los carros y tal, y cogen por la orilla de la playa. Pero además comenta que van sobre la orilla, pero que el agua les pasa por debajo y tal. Llegan a Cádiz, se van a su casa, y en su casa reciben la visita de un amigo. Y este amigo le ha dicho, han puesto en la torre vigía, en la torre Tavira, la señal de combate. Y suben a las azoteas. Bueno, el cielo está ya plomizo, ya hay viento fuerte, ¿no? Y cuenta cómo todo Cádiz se sube a las azoteas y a las torres vigías. Y con catalejo, ellos no ven el combate, ellos no ven la batalla, pero escuchan las detonaciones. Y en un momento dado ven un resplandor. Y fue el impacto que recibió, creo que fue el Redoutable, no, el Ajax, ¿no? No recuerdo, hay un buque francés, el Aquiles, que recibe el impacto de una bola roja o bala incandescente. Eran balas que se ponían al rojo vivo, se disparaban con la intención de dar en el pañol, en la región de la pólvora, y estallaban los barcos. Los barcos raramente se hundían, se capturaban o se incendiaban, y si se incendiaban, estallaban, que es por lo que pasó al Aquiles. Entonces él cuenta que desde su azotea ven la deflagración del Aquiles, sin saber si es el Aquiles o el barco que lleva a su padre. Con esa angustia se vivió en Cádiz la batalla de Trafalgar. Recordemos también que oficiales y dotaciones salen a combatir, como he dicho anteriormente, con varios meses de atraso en las pagas, con lo cual la motivación tampoco tenía que ser excesiva. De hecho, Churruca sobrevivió en Cádiz dando clases particulares de matemática por la casa. Así mismamente. Recordemos que Churruca había opinado contra la salida de la flota porque conocía la inferioridad de nuestras fuerzas y confiaba poco en la capacidad de Villeneuve. El 19 de octubre escribió a su cuñado: antes de rendir mi navío, lo he de volar o echar a pique.
Este es el deber de los que sirven al rey y a la patria. O sea que el rendirse no entraba entre sus planes. El mismo día escribe a su hermano para decirle que ha entrado en contacto con un amigo oficial de Ferrol para que le envíe algo de dinero a su esposa. Y a continuación, lleno de amargura, le dice: si llegas a saber que mi navío ha sido hecho prisionero, di que he muerto. Estas dos son literales, ¿eh? Estas dos citas que he hecho son literales, son correspondencia privada de Churruca. Una vez abandonada la bahía, la flota pone rumbo al sur, dirección, digamos, a Gibraltar. El buque de Churruca ocupa la reserva, por decirlo de alguna manera, fijaros que es el primero, ¿veis? Si nos ponemos en dirección al sur, el buque de Churruca, el San Juan Nepomuceno, ocupa la reserva, pero las vicisitudes del combate le colocan pronto en una situación muy comprometida. Cuando al amanecer del 21 de octubre atisban por Barlovento 33 velas de 3 barcos ingleses formando 2 columnas, lo que se llamó el toque Nelson, Villeneuve ordena virar en redondo, por si la cosa se pone fea, tener la huida franca, nunca mejor dicho, hacia Cádiz, al refugio de la bahía de Cádiz. La línea de combate, que antes era mala, ahora es peor. La vanguardia se convierte en retaguardia. O sea, el San Juan Nepomuceno de Churruca queda a la cola, pero además están sotaventados, no tienen el viento a favor, no tienen en contra. Con lo cual, los ingleses vienen a toda máquina contra ellos y no tienen prácticamente capacidad de maniobra. Como digo, la vanguardia se convierte en retaguardia y la reserva, que era el mejor bloque, quedó a la cola y sotaventados. Los buques quedan separados por larga distancia, lo que permite la penetración de los buques británicos. Nuestro protagonista, que era un hombre muy religioso, el 21, a las 11 de la mañana, ordenó subir a toda la tropa y marinería y dijo al capellán con solemne acento, esto también está recogido, al capellán: cumpla usted, padre, con su ministerio y absuelva a estos valientes, que ignoran lo que les espera en el combate. Tan mal pintaba el asunto y peor que se va a poner. El resto de la historia ya lo conocemos. Pero veamos cómo nos lo describe Benito Pérez Galdós en su novela. Vamos a ver cuál fue la actitud de Churruca en el combate. Como ven, me he traído un libro, una edición de bolsillo. Yo que tengo unos bolsillos muy grandes, ¿eh? No crees que yo... Veamos cómo se comporta Churruca en la batalla de Trafalgar. Churruca vio con el mayor desagrado las primeras maniobras dispuestas por Villeneuve, y cuando éste hizo señales de que toda la escuadra virase en redondo, lo cual, como todos saben, desconcertó el orden de batalla, manifestó a su segundo que ya consideraba perdida la acción con tan torpe estrategia. O sea, no había empezado todavía a disparar y de Churruca, me temo que no hay nada que hacer ya. El Nepomuceno vino a quedar al extremo de la línea. 5 navíos ingleses se dirigieron contra el San Juan, pero 2 de ellos siguieron adelante. Y Churruca no tuvo que hacer frente más que a fuerzas triples. Nos sostuvimos enérgicamente contra tan superiores enemigos hasta las 2 de la tarde, desde las 11 de la mañana, ¿vale? Sufriendo mucho, pero devolviendo doble estrago a nuestros contrarios. El grande espíritu de nuestro heroico jefe parecía haberse comunicado a soldados y marineros, y las maniobras, así como los disparos, se hacían con una prontitud pasmosa. La gente de Leva se había educado en el heroísmo sin más de 2 horas de aprendizaje, y nuestro navío, por su defensa gloriosa, no solo era el terror, sino el asombro de los ingleses. Estos necesitaron nuevos refuerzos, necesitaron 6 contra 1. Volvieron los 2 navíos que nos habían atacado primero, para batirnos a medio tiro de pistola. Figúrense ustedes el fuego de esos 6 colosos vomitando balas y metralla sobre un buque de 74 cañones. Parecía que nuestro navío se agrandaba, creciendo en tamaño conforme crecía el arrojo de sus defensores. Las proporciones gigantescas que tomaban las almas parecía que las tomaban también los cuerpos, y al ver cómo infundíamos pavor a fuerzas 6 veces superiores, nos creíamos algo más que hombres. Entre tanto, Churruca dirigía la acción con serenidad asombrosa, comprendiendo que la destreza había de suplir a la fuerza, economizar los tiros y los fiaba a todos a la buena puntería,
consiguiendo así que cada bala hiciera un estrago positivo en los enemigos. A todo atendía, todo lo disponía, y la metralla y las balas corrían sobre su cabeza, sin que ni una sola vez se inmutara. Aquel hombre débil y enfermizo nos infundía a todos misterioso ardor solo con el rayo de su mirada. Viendo que no era posible hostilizar a un navío que por la proa molestaba al San Juan Nepomuceno, impunemente fue él mismo a apuntar el cañón y logró desarbolar al contrario. Volvía al alcázar de popa cuando una bala de cañón le alcanzó en la pierna derecha, con tal acierto que casi se la desprendió del modo más doloroso por la parte alta del muslo. Esto parece que, o sea, le amputó la pierna de cuadro. ¡Qué horrible momento! Le vi esforzándose por seguir en la cabeza, que se le inclinó hacia el pecho, mientras con voz apenas alterada exclamó: «Esto no es nada, siga el fuego». Tratamos de bajarle a la cámara, pero no fue posible arrancarle del alcázar. Al fin, cediendo a nuestros ruegos, comprendió que era preciso abandonar el mando. Llamó a Moina, su segundo, y le dijeron que había muerto. Llamó al comandante de la primera batería, y éste, aunque gravemente herido, subió al alcázar y tomó posesión del mando. Desde aquel momento la tripulación se achicó. De gigante se convirtió en enano. Desapareció el valor y comprendimos que era indispensable rendirse. La mitad de la gente estaba muerta o herida. La mayor parte de los cañones desmontados. La arboladura, excepto el palo trinquete, había caído y el timón no funcionaba. Y a pesar de la ruina y el destrozo del buque, a pesar del desmayo de la tripulación, a pesar de concurrir en nuestro daño circunstancias tan desfavorables, ninguno de los 6 navíos ingleses se atrevió a intentar un abordaje. Temían a nuestro navío aun después de vencerlo. Churruca mandaba clavar la bandera y que no se rindiera el navío mientras él viviese. Expiró con la tranquilidad de los justos y la entereza de los héroes, sin la satisfacción de la victoria, pero también sin el resentimiento del vencido, asociando el deber a la dignidad y haciendo de la disciplina una religión. Firme como militar, sereno como hombre, sin pronunciar una queja, ni acusar a nadie, con tanta dignidad en la muerte como en la vida. Rindióse el San Juan, y cuando subieron a bordo los oficiales de las 6 naves que lo habían destrozado, cada uno pretendía para sí el honor de recibir la espada del brigadier muerto. Todos decían: «Se ha rendido a mi navío». Y por un instante disputaron, reclamando el honor de la victoria para uno u otro de los buques a que pertenecían. Quisieron que el comandante accidental del San Juan decidiera la cuestión, diciendo a cuál de los navíos ingleses se había rendido, y aquel respondió: «A todos», que a uno solo jamás se hubiera rendido el San Juan. Ante el cadáver del malogrado Churruca, los ingleses, que le conocían por la fama de su valor y entendimiento, mostraron gran pena, y uno de ellos dijo esto o cosa parecida: «Varones ilustres como este no deberían estar expuestos a los azares de un combate, y sí conservados para los progresos de la ciencia de la navegación». Luego dispusieron que las exequias se hicieran formando la tropa y marinería inglesa al lado de la española, y en todos sus actos se mostraron caballeros, magnánimos y generosos. Se llevan el San Juan Nepomuceno a Gibraltar, lo amarran a puerto y lo convierten en residencia de oficiales. Y obligaban a todo el que entraba en el buque a descubrirse en honor de Churruca antes de entrar en su cámara, en cuya cámara, en cuyo dintel, escribieron con letras de oro su nombre, su apellido, Churruca. Bien, nada más, voy a ir concluyendo. Ayer fue 21 de octubre, este año se han cumplido 220 años de la batalla de Trafalgar y por ende de la muerte de Churruca. Su nombre, gracias entre otros a Galdós, seguirá resonando en los labios de aquellos que lean su novela y se seguirán admirando de sus proezas, su integridad y de todas aquellas virtudes que lo adornaron en vida y lo proyectaron después de su muerte. Para todos nosotros, sin necesidad de morir en combate, ni siquiera de ser militares, debería ser un referente por su entrega, su honestidad y sentido del deber, que le llevó a ser admirado incluso por sus enemigos. Pasarán más años, más aniversarios, más promociones por la escuela de suboficiales, y su nombre seguirá desde los muros del Panteón recordando
a las generaciones venideras que líderes como Churruca convirtieron a aquellos que estaban a sus órdenes en mejores hombres gracias a su ejemplo. Somos, como marinos en el caso de los alumnos de la ESUBO, y como humanos, porque los valores que encarnaba Churruca por su grandeza son universales, herederos de su legado y como tales debemos ser dignos depositarios del mismo. Para terminar, Galdós, al descubrir la vida de Churruca, se admiró tanto que la consideró digna de ser novelada. Cuando lo hizo, no podía imaginar que un chico de 16 años, pasados más de un siglo de la publicación de Trafalgar, quedaría igual de cautivado por él, por semejante titán. Pero así fue, y lo acogió con tanta admiración y entusiasmo, que hoy quería compartirlo con todos ustedes para que dispongan de un digno ejemplo en el que poder reflejarse. Muchas gracias. Por cierto, he quitado la imagen de Churruca, es que quería... Aquí está, sí. Esta es la escultura que tiene Churruca en Motrico, ¿no?, en su localidad natal, que os está indicando la puerta de salida. Para Eso va a ser antes de si alguna de las personas que presente quieren hacer alguna pregunta a Sergio de la exposición que hoy... ¿Tú? Sergio, Buenas tardes. Bueno. quiero decir una cosa, ¿cómo está el panteón de aquí y esas cosas? O sea, cuando estaban los barcos de nuevo por dentro, cuando fue el tema de la sangre. Sí, correcto. ¿Y es cierto que su cuando lo amputan la pierna pide el barril de...? Eso, me preguntan hoy por una leyenda que no es cierta. Esa parece que sí es cierta en el caso de Antonio Escaño. A ver, ciertamente los barcos por dentro estaban pintados de rojo para evitar que las salpicaduras de la sangre, porque como los combates eran a cañonazos, los cuerpos quedaban desmembrados, ¿no? Entonces, para que las salpicaduras de la sangre no fueran tan violentas y afectaran a la moral de la tropa, se pintaban de rojo. Es cierto también que había distintos tipos de munición. Uno era la metralla y otro era lo que se llamaban la palanqueta española. La palanqueta española, efectivamente, en una barra de hierro. Bueno, sabéis que España, las grandes contribuciones de España a la tecnología mundial son el palo del chupachú, el palo de la fregona y la palanqueta española, que era un palo también, el futbolista, ¿eh? Pero no tiene un palo, fíjate. Entonces, no, bueno, tenemos más cosas, es una broma. Decía, efectivamente, el submarino, ¿no?, que se botó en la bahía de Cádiz y se construyó en la Carraca. Pero a lo que voy, la palanqueta española eran dos bolas de cañón unidas por una barra de hierro. En realidad eso se lanzaba para desarbolar, pero ¿qué ocurre? Que al que pillaba por medio pues lo dejaba también, imaginado de qué manera. De hecho se conserva una en Gran Bretaña que quedó empotrada en el Alcázar del Victory, el barco de Nelson, y antes de quedar empotrada cortó por la mitad a 7 británicos, a 7, de una atacada, ¿vale? Entonces a Churruca le da de lleno en la pierna, a la altura de la ingle, una bala de cañón y se la saca de cuajo. Y dicen que se apoyó en un barril. No, él cae al suelo y se lo llevan automáticamente. Esa historia se le atribuye a... lo de la arena. Porque decían un barril de harina, no se desperdiciaba la harina, sería ilógico. Era arena lo que se echaba en las cubiertas de los barcos y también en los puentes de los barcos, por eso mismo, porque la sangre resbalaba y tal. Vale. Entonces, Antonio Escaño recibe una herida en la pierna y se desmaya. Entonces, cuenta la leyenda que lo bajan a la enfermería, le ponéis todas las comillas que queráis a lo de la enfermería, y en la enfermería se pide una copa de vino de Jerez. Entonces, claro, eso es como un Red Bull, ¿verdad? Se pega el latigazo y eso le infundió nuevos bríos, sube al Alcázar y ve que están rindiendo el buque. Y él ordena clavar la bandera, es decir, no rendirse. Y es curioso porque el barco que manda Antonio Escaño, que es el Príncipe de Asturias, se llama porque Príncipe de Asturias, en la Armada los nombres de los buques se heredan, normalmente no se pierden, pasan de unos a otros. Entonces el Príncipe de Asturias de Escaño sobrevive a la batalla de Trafalgar. Y 2 días después organiza la represa de algunos de los barcos que habían capturado los ingleses. Entonces esa anécdota de la amputación de la pierna de Churruca que la mete en la arena, a mí me parece que no es cierta, porque se le arrancan de cuajo a la altura de la ingle. Y en segundo lugar se le atribuye a Escaño, que Escaño sí que es el que mete
la pierna un momento, o que le ponen arena, mejor dicho, le ponen arena y no cortan la hemorragia, y como consecuencia de la hemorragia se desmaya. Y es cuando lo bajan a la enfermería y sucede todo lo que viene después del vino de Jerez. Pero lo de Choluca parece que es un mito. A ti. ¿Alguna pregunta más por parte de...? ¿No? Vale, entonces te agradezco infinito estos 60 minutos tan maravillosos que nos has ofrecido. Y bueno, lo único que, como siempre, te vamos a hacer entrega de unos sellos que tengas para un recuerdo, que tengas un recuerdo de este momento. Ya me lo llevo. A partir de ahora, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias. Una empanada me han dicho que...